me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Así comenzamos una semanita más a vista del 15M. Compañero Cristóbal, buenos días. Adelante. Muy buenos días, ¿qué tal, Rodrigo? Bueno, aquí estamos otro jueves más y como dice la cabecera, si estás escuchando esto, bienvenido, eres la resistencia. Bueno, un saludo cariñosísimo a toda la gente, esa especial que sigue ahí aguantando el chaparrón. Bueno, también gracias también a todos los que están escuchando de vez en cuando sus actividades lo permiten. Bueno, y sabéis, por supuesto, que estáis invitados si queréis preguntar, criticar, proponer, plantear alguna pregunta, venir aquí, lo que queráis. Ya sabéis que este espacio es por vosotros y para vosotros, por supuesto. Bueno, antes de venir para acá, hoy jueves estaba yo recopilando, como cada mañana de jueves, la información para comentaros con vosotros aquellos aspectos de la actualidad que no quieren contar, ¿no? Para que, como dice la cabecera, para reflexionar. Y a última hora me he tropezado ya hablando ya se sabe lo que pasa con las redes, ¿no? De una cosa te lleva a la otra y otra y otra y al final acabas donde menos te podías imaginar, ¿no? Y estaba completamente embelesado escuchando y viendo un vídeo de Eduardo Galeano, ¿no? Uno de los que me han aparecido por ahí por las redes sociales. Y la verdad es que cuando estaba terminando de escuchar, porque me tenía que venir ya para acá, para el estudio de Radio Buñol, estaba pensando que cómo sería de diferente la sociedad esta que estamos viviendo si en vez de estar escuchando al otro Eduardo, el Inda, el mentiroso, el mala persona, estuviéramos escuchando continuamente a gente como Eduardo Galeano, ¿no? Una buena persona con una inteligencia maravillosa y con las cosas muy claras y creo que completamente acertadas, ¿no? En fin, lamentablemente casi todas las televisiones, los tertulianos son Eduardo Inda, el Maruenda y una clase de políticos que realmente no merece la pena ni el nombre ni la categoría, ¿no? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Aquí es lo que hay. Y por cierto, mientras venía para acá, estaba pensando, digo, yo cuando sea mayor quiero ser Eduardo Galeano, ¿no? Ojalá tuviera yo su inteligencia, su capacidad, su manera de hablar y su tranquilidad ante los micrófonos, ¿no? Bueno, pero en fin, vamos a intentarlo. Bueno, ya sabéis que el programa lo hacemos en dos partes y la primera cortita, porque ya sabéis que no hay mucha información al respecto, es sobre la Madre Tierra. Mira, estas también son palabras de Eduardo Galeano. En el último vídeo que estaba viendo ahora, estaba comentando una frase, una información que ya conocía y de la que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Esa manera de opinar. Hablaba de que los indígenas en América todavía hoy no entienden cómo se puede comprar y vender la tierra, ¿no? Dice, es lo mismo que si vendieras a tu madre. Es verdad, la madre tierra, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y aquí estamos aceptando como animal de compañía pulpo, ¿no? Bueno, pues hablando de la madre tierra, de las cosas que le estamos haciendo los humanos, pues aquí nos hemos encontrado unas cuantas perlas. Vamos a por ellas. 5 concretamente. La primera, el día 25 de febrero, nos cuentan que, bueno, ya sabéis que estamos con una emergencia climática, ¿no? Nos lo están comentando todos los informes de los organismos oficiales, la ONU, la Energía, la Agencia Internacional para la Energía, los informes climáticos, en fin, nos lo están diciendo todos para que vayamos tomando nota de que cada vez la cosa está peor, ¿no? De que habría que tomar medidas y cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Y, sin embargo, pues ya sabéis, los habituales del programa lo conoceréis, no hacemos nada en absoluto o justo lo contrario de lo que deberíamos de hacer. Esta noticia precisamente es una muestra de que estamos haciendo justo lo contrario. En la estación de esquí de Sierra Nevada gasta 5 millones de litros de agua para producir nieve artificial. Ya sabéis, los habituales del programa y algunos interesados con el tema, que debido al cambio climático, a las pautas climáticas, lo de las estaciones de esquí
como que se van a acabar, ¿no? Porque claro, si la temperatura aumenta, lo de la nieve en las montañas, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues nada, seguimos inasequibles al desaliento y seguimos produciendo lo que no deberíamos de producir. Gastar energía, recursos y agua en algo que definitivamente nos tenemos que olvidar. Pero en fin, seguimos para bingo. Más cosas. El día 25 también nos cuentan la siguiente barbaridad. Los países del planeta Tierra han declarado solo el 30% del metano que emiten. El metano es un gas de efecto invernadero, que está provocando el calentamiento del planeta Tierra, que creo que es 20 veces más potente para producir el calentamiento que el CO2 de los combustibles de los automóviles. Y los países nos estamos engañando unos a otros, a nosotros mismos también, nos hacemos trampas al solitario, y solamente han declarado un 30% de las emisiones, con lo cual ni siquiera nos decimos la verdad a la hora de afrontar el problema, ¿no? Qué cosas. Bueno, la siguiente no la hemos encontrado en los periódicos generales, sino todo lo contrario, lo hemos encontrado aquí en diarios digitales de aquí de Buñol y de la comarca. Nos hemos enterado de que la cementera ya no va a quemar productos tóxicos para producir cemento. No porque la Generalitat se lo haya prohibido, porque se lo hemos pedido las diferentes asociaciones civiles de aquí, de la localidad y de la comarca, ¿no? Porque la Generalitat, el Joan Piquer, el secretario de aquí de la Autonómico, no solamente les concedió lo que querían, las toneladas para quemar productos tóxicos y venenosos, sino que le dio más de lo que pedían, ¿no? Ahora se jactan de que gracias al acuerdo entre la sociedad civil y la Generalitat se ha conseguido que dejen de incinerar. No. La fábrica de cementos ha decidido que no va a utilizar en la cementera incineración. Pues adelante, muchísimas gracias, aunque tengas otros motivos para evitar quemar productos tóxicos en tu horno, ¿no? Muchas gracias, pero desde luego no hay que agradecérselo precisamente a Joan Piquer y a la Generalitat Valenciana, ni mucho menos. Pero en fin, es una buena noticia, la comentamos y adelante. Ahora, a partir de ahora, pues en vez de estar respirando productos que no sabemos, bueno, sí que lo sabemos, los productos, las consecuencias que va a tener sobre la salud de la población, por lo menos ahora tenemos la tranquilidad de que no vamos a respirar ni nosotros ni nuestros pequeños las porquerías químicas estas que tiraban por la chimenea. Vale. Más cosas. El día 1 de marzo, 6º informe ambiental de la ONU. Y la ONU pues ya le está viendo las orejas al lobo y ahora ya cada informe es más radical. En este último 6º informe nos cuentan de que la crisis climática se acelera y empeoran todas sus consecuencias. Lo dice así, ¿no? Pero las medidas que pide a los países del planeta Tierra son de castañas. Para entender la gravedad del problema, la ONU está pidiéndole al planeta Tierra que se olvide del capitalismo, porque el capitalismo solamente quiere crecer y en un planeta que se acaba no se puede crecer. O sea, que el organismo nacional la ONU esté pidiendo acabar con el capitalismo para salvar a la humanidad de la extinción tiene narices, ¿eh? Y lo que tiene más narices es que no aparezca todos los días en los telediarios y en los periódicos y en la radio, ¿no? Y que estén diciéndolo en las escuelas para que vayamos aprendiendo, ¿no? Como están haciendo, por ejemplo, también en las escuelas con la guerra de ahora. Bueno, y la última, ya terminamos y pasamos ya a la guerra. La última noticia es del día 2 de ayer. Ayer, ya no lo sé. Ayer. En los periódicos me aparece en primera página una barbaridad. Los países del planeta Tierra buscan un pacto mundial para frenar la oleada de basura plástica. Yo no sé si se están burlando de nosotros o es que son tan hipócritas que dicen lo que teníamos que hacer pero que no vamos a hacer. Pero la realidad es que si la basura plástica hay que eliminarla, pues sencillamente se prohíbe su fabricación, ¿no? No veo mucho sentido.
a que tengas que buscar un pacto mundial para frenar mientras los fabricantes sigan fabricando toneladas y toneladas y cientos y miles y cientos de miles de toneladas de plástico cada día y cada hora. No tiene mucho sentido buscar un pacto y dejar que nos sigan inundando de basura, ¿no? Por eso digo de hipocresía, ¿no? Pero como la hipocresía está muy a la orden del día, pues vamos a hablar de hipocresía también, hablando de animalitos humanos. Bueno, hay un tema que ya estaréis no estaréis hasta las narices, pero en fin, me imagino que estaréis inundados. La guerra de Ucrania. Y aquí hay un tema que precisamente hace un par de días estaba comentando conmigo mismo, por supuesto, porque si te pones a hablar con los demás, enseguida te tachan de cualquier cosa de las que me estaréis llamando algunos, ¿no? No importa. Pero en fin, yo tengo aquí una prueba del algodón para comprobar hasta qué punto la opinión la forman los medios de información, particularmente, especialmente la televisión. Vamos a poner un ejemplo y me voy a utilizar como conejillo de indias, ¿no? Los que nos escuchan habitualmente en el programa saben perfectamente, y si no lo repito otra vez de nuevo, porque además os lo recomiendo, sabéis que yo no veo la televisión nunca. Desde hace ya, mira, dentro de nada haré un aniversario. Os lo recomiendo, encarecidamente. Es sanísimo para la mente, te da muchísimo tiempo para dedicarte a otras cosas más productivas. Y como decía Groucho Marx, cada vez que alguien enciende una televisión, la televisión es muy cultural, y yo me cojo un libro y me voy a otro rincón. Bueno, pues como yo sirvo de conejillo de indias para este experimento que os voy a comentar, vale perfectamente porque yo no veo la televisión nunca. Ni para un noticiario, ni para una película, ni para un anuncio de televisión, ni para un debate. Nunca. Con lo cual tengo la inmensa fortuna, también lo hago y ahora ya cada vez más, con la radio y con los periódicos, ¿no? Y entonces yo sería pues como un bicho raro que no está influenciado por los medios de información, valga la redundancia, ¿no? En este caso particularmente, casi todo el mundo se informa y vive y se plantea las cuestiones y las analiza según el punto de vista de la televisión. Luego ya cada uno elige su canal. A la derecha, un poquito más a la derecha, a la extrema derecha o hasta el infinito y más allá, ¿no? Pero en fin, en mi caso concreto yo no tengo influencias desde la televisión, ¿no? Y es curioso. Yo, y perdonad que utilice tantas veces la palabra yo, sería un ejemplo de alguien que no está influenciado, puesto que no tengo ninguna referencia de lo que están diciendo en la televisión sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Pero claro, la televisión, por ejemplo, ninguna, no dice absolutamente nada de otras guerras. Por ejemplo, los saharauis y Marruecos están en guerra desde hace unos meses. La televisión no cuenta nada y la guerra de Marruecos con el Sáhara no existe. En Libia, por ejemplo, desde el ataque de los Estados Unidos y aliados contra el país, pues prácticamente desde hace un montón de años está prácticamente en un país que está en desastre absoluto, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay noticias que dice que hay mercados de esclavos, imaginaros, ¿no? Pero como la televisión no dice ni mu, pues no existe. La situación política y dramática en Libia no existe. Irak, desde la invasión de los Estados Unidos y los aliados, entre ellos nosotros, es un estado fallido, o sea, allí es un absoluto desastre a todos los niveles. De hecho, por ejemplo, algunos nos enteramos de que hay 5 millones de iraquíes en las fronteras de Europa intentando entrar huyendo del desastre de Irak. Pero, como la televisión no dice nada, el desastre de Irak no existe. Afganistán estuvo de moda hace 3 meses porque nos íbamos a retirar de allí, los aliados, pero ahora tampoco existe. Ahora ya no se sabe si hay 1 millón o 10 o 5 de afganos intentando entrar en Europa para salvar la vida y el pellejo y la salud. Pero como la televisión no dice nada, pues no existe la guerra de Afganistán. Sudán del Sur, nadie sabe ni que existe ni dónde está. Tiene conflicto, pero tampoco pasa nada. Palestina, ¿eso qué es?
porque según la televisión, Palestina no existe. Y el asedio, el acoso, el desastre, el boicot total a la vida en Palestina, ni lo cuentan ni lo van a contar jamás en televisión. Con lo cual, nadie se entera de que allí están masacrando al pueblo de Gaza. Pues no pasa nada, nadie se entera, ¿no? Pues mira, yo estoy exactamente igual que vosotros con respecto a la guerra de Ucrania. Como no veo la televisión, si quiero me entero, pero si no me quiero enterar no me entero de nada. Y esto nos da pie a una cosa. Uno, le forman la opinión, le tocan las teclas de los sentimientos según los intereses de los poderosos que tienen en propiedad los medios de información y las televisiones. En mi caso, por ejemplo, como yo no veo la televisión, pues no sé si hay, sí que lo sé, por supuesto, ya lo sabéis, por supuesto. Pero me refiero, si por ejemplo la televisión hubiera decidido, como ha decidido con Libia, con Irak, con Afganistán, con Sudán, con Palestina o con Sáhara, no decir ni mu, pues nosotros los españoles estaríamos tan tranquilos, pues sabiendo que algo está pasando, pero no sé exactamente mucho, porque tampoco lo cuentan mucho por la tele, ¿no? Y eso me viene me da paso para contaros lo de la manipulación. Mira, por ejemplo, y seguiremos hablando de la guerra y de la manipulación informática, ¿no? Informativa, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, esta semana hemos tenido otra semana más y seguimos, para bingo. Otra semana más de corrupción en el PP y de corrupción en la monarquía y de asuntos muy extraños en los tribunales. Pero como no le dan mucho pábulo, como no le dan muchas vueltas a estos temas, la televisión no cuenta demasiado, así como de pasada, para que no digan que no ha dicho nada, pero tampoco sin profundizar ni nada, pues entonces todos estamos muy tranquilos con la corrupción del PP, con la corrupción del rey, con la corrupción o no de los tribunales, con la corrupción o no de los medios de información, porque como no se cuenta mucho, pues no existe, ¿no? Y así ocurre lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, los tribunales anulan las leyes antidesahucio en Cataluña y en Andalucía. Los tribunales que deberían de velar por la Constitución española que protege el derecho a la vivienda de los españoles, pero que no la protegen, porque tiran para atrás las leyes de Andalucía y de Cataluña que sí que intentan protegerlas. Bueno, las televisiones nos dicen que... A ver, ¿dónde lo pone? Así que la Fiscalía no encuentra indicios de culpabilidad en el rey. Y claro, como lo dice la televisión, pues el rey es un tío muy campechano y que cuanto antes vuelva a casa, pues antes podrá continuar robando y corrompiendo a todo lo que tenga a su alrededor, presuntamente. Entonces, como la televisión no habla nada de la corrupción del PP, pues los votantes siguen votándole sin ningún problema. Es más, una presidenta autonómica del PP pide expulsar a los que denuncien la corrupción en el partido. Maravilloso. Eso tampoco lo cuentan en las televisiones, ¿no? ¿Cómo van a decir que la presidenta autonómica de Madrid pide al PP que expulsen a todos los que denuncien la corrupción del partido? Eso sería como decir, oye, no votéis a la gente corrupta porque imagínate, está diciendo que encima hay que esconderse de la información pública para que podamos continuar corrompiendo todo lo que tengamos que corromper, ¿no? Como veis, hablar o no hablar en la televisión hace su efecto sobre la población, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí hay un artículo, el domingo de la semana pasada, hace 10 días aproximadamente, no sé exactamente la fecha porque no me la tengo apuntada por aquí, ¿no? Hubo una manifestación en Andalucía a la que acudieron, según los periodistas, ahora me preguntaréis qué periodistas, porque yo no vi nada, ¿no?, en la tele. Bueno, pues se manifestaron 80.000 trabajadores de la sanidad pública pidiendo que la sanidad pública pues no perdiera
lo que está perdiendo todos los días, ¿no? Trabajo, dinero, trabajadores, equipamiento, lo está perdiendo, ¿no? Porque como se está favoreciendo todo lo privado, pues lógicamente se está acabando con lo público, naturalmente, ¿no? Y 80.000 manifestantes pidieron esto, que se protegiera la sanidad pública en Andalucía, ¿no? Pero ese mismo domingo hubo una manifestación de 3.000 personas frente a la sede del PP pidiendo a Ayuso presidenta, una corrupta que se fuera presidenta de España. Bueno, pues al día siguiente, lunes, todas las portadas de todos los periódicos y todas las televisiones hablaban, a ver si adivináis de qué manifestación. Sí, la de las 3.000 personas que pedían que Ayuso fuera la presidenta corrupta de un país corrupto, porque claro, si votamos políticos corruptos para gobernar, pues lógicamente somos un país corrupto, ¿no? Bueno, pues lógicamente la prensa también es corrupta, puesto que prevaleció en todos, incluido todas las televisiones, por supuesto. Me llamó la atención mientras estaba haciendo el programa por la mañana, el informativo de Buenos Días de Buñol. Yo estaba viendo a través de la pantalla que tenemos a nuestra espalda, todas las imágenes de todas las televisiones estaban dando la concentración de las 3.000 personas ante la sede del PP. Las demás no existían. Como veis, la culpa la tenemos todos entre todos, ¿no? Pero por supuesto hay algunos que tienen más poder para tener culpa que nosotros. Bueno, por ejemplo, ya sabéis el tema este, ¿no? O sea, si todas las televisiones y todos los periódicos hablan de unas cosas en vez de hablar de otras, pues ocurre lo que ocurre ahora, ¿no? Te manipulan los sentimientos, tu manera de pensar, tu análisis, y modestamente aquí intentamos abrir los ojos a todas las posibilidades para que seáis críticos y os averigüéis cosas, ¿no? Como decía el tuit pregúntate cuál es el acto que más ha sido informado y sabrás quién y qué domina los medios de información. Ya partiendo de esa base ya te puedes imaginar que hay que coger con pinzas cualquier información y contrastarla y mirar muy bien el porqué de las noticias, no solamente las noticias y cuáles te dan, porque si solamente te informan de algunas, automáticamente te están engañando. Mira, hablando de engañar, Antena 3, hablando de la guerra dando imágenes de la guerra de Ucrania, dio imágenes de videojuegos y de una explosión en China, como si fuera en Ucrania. Ay, mira, tenemos una llamadita, compañero. Adelante con ella. Hola, mira, soy Mercedes Pardo. Hola, Mercedes. Solo voy a decir dos cosas y cuelgo y os escucho. Muchísimas gracias. La primera, dime, que le ha venido al PP perfecto la guerra. ¿Verdad? Y al rey emérito, aunque mejor aún. Mira, quítale la palabra emérito, al rey. Bueno, es sí, que fíjate cómo nos están manipulando. Vale, al padre y al hijo les ha venido a los dos de reyes que maravilla. tenemos, a los dos reyes que tenemos. A la familia real, digamos. Correcto. Y ahora ya os escucho, pero es que trino. Venga, un beso, hasta luego. Muchísimas gracias, Merche, por la llamada. Muchísimas gracias. De verdad que animo un montón que alguien te llame porque dices, alguien me está escuchando por lo menos. Gracias, Merche. Bueno, seguimos hablando precisamente de eso, ¿no? Precisamente de que cómo determinados acontecimientos les viene de categoría a algunos corruptos en uno u otro sentido, ¿eh? Le viene bien a la monarquía, que esté la guerra de Ucrania, pues bueno, no quiero decir que a la guerra le venga bien a nadie, ¿no? La aprovechan algunos, es lo que te quiero decir. Y concretamente a la monarquía le viene muy bien, a la corrupción del PP le viene muy bien, a muchísima gente le viene de categoría, ¿no? Y mira, por ejemplo, hablando de manipulación, lo que os estaba contando, ¿no? Cuando están utilizando hasta mentiras directamente Antena 3, pues ya te puedes imaginar hasta qué punto el nivel de manipulación informativa está aquí a la orden del día aquí en España, ¿no? Mira, y luego hablamos de hipocresía. Vamos a hablar de hipocresía. Mira, antes de nada, para que veáis, es que, mira, como tengo tantas cosas curiosas que comentaros, voy a empezar por la primera, ¿no?
Estamos hablando de la manipulación de la televisión. Voy a hablar de la televisión como si fuera el representante máximo de todas las formas de informarse en España, ¿no? En el mundo creo que también. Pero en fin, vamos a hablar de televisión y imaginaros que hablo también de la radio, de los periódicos, de los tertulianos y de muchos políticos, ¿vale? Y cuando diga televisión lo atribuís a todo este grupo. Bueno, pues la televisión nos manipula, nos engaña, nos miente, nos lleva en una dirección, nos incentiva unos sentimientos, anula otros, crea odio, en fin, todas estas cosas que estamos viendo todos los días, ¿no? Pero también es un batiburrillo para marearnos a todos, ¿no? Y una periodista en un periódico ha escrito este trocito que es genial para que entendáis cómo nos manipulan las televisiones y los medios. Mirad. Esto lo escribió el mismo día que empezó la invasión de Ucrania. Mirad cómo esta mujer genial describe los medios de información aquí en este país y cómo funciona el tema, ¿no? Para que vayáis viendo. Mira, atentos. Rusia declara definitivamente la guerra a Ucrania mientras Pablo Casado se despide del Congreso de los Diputados con un discurso fuera de su tono habitual. Y acto seguido parte escoltado solo por 3 de sus fieles antes de que Putin bombardee suelo ucranio. Se oyen bombardeos en directo en un canal norteamericano. El muchacho sube a Instagram una foto con la bufanda del Athletic. Y los varones del PP son una panda de traidores que dan la espalda a su presidente después de jurarle apoyo. Pero adquiera cuanto antes una alarma para su casa, donde está todo lo que usted más quiere. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lanzado un conmovedor mensaje. En nombre de la humanidad, regresen sus tropas. Tras el anuncio de Alberto Núñez Feijóo de que no asegura su candidatura a la presidencia del partido todavía. Una mujer duda si su contoneo merece ya ese TikTok. No hasta que el PP tenga aún un presidente en funciones. Incluso estando dentro de casa, la alarma le permitirá activar las alertas del jardín contra posibles robos. Y en el jardín seco de los bloques del Polígono Sur de Sevilla, ningún niño persigue la bolsa de plástico que llevan 3 generaciones persiguiendo allí. En el momento en que el presidente de Ucrania asegura que las tropas rusas quieren hacerse con la central nuclear de Chernobyl. Las bolsas se desploman. El camarero se sienta en el escalón del bar de Torrero tras su última jornada. O sea, la tercera. Las bolsas, se teme por el asunto del gas, y una encuesta publicada ahora mismo asegura que el Partido Popular y la ultraderecha de Vox arrasarían en las autonómicas andaluzas con 70 escaños. El youtuber parece colocado, muy por encima de la mayoría absoluta, 55 escaños. Pero el entrenador español del equipo femenino de fútbol de Ucrania anuncia que han hecho las maletas. Yo soy español, español, español. Razón por la cual, entre muchísimas otras, las redes se han llenado de nuevo con el viejo eslogan del no a la guerra. Un matrimonio en Murcia decide follar de nuevo a ver si él se arregla y 1 de cada 4 españoles afirma no leer en absoluto. En absoluto la actualidad. Compañero, tenemos a José Guerrero aquí al teléfono. ¡Vale, maravilla! Adelante, José, ¿qué tal? Hola, compañero, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame. Oye, en primer lugar, pedirte disculpas por no poder estar en un día como hoy, que me hubiera gustado mucho estar. Sí. Pero es que las circunstancias de la vida me decían que, bueno, y la climatología, por supuesto, Sí. que como dicen que mañana va a llover, Sí. pues yo me he tenido que venir aquí a plantarme unos puerros y a regar, porque como dice el dicho de los que saben, Sí. agua de lluvia no quita regado. Correcto. Así que nada, yo he venido aquí a plantar, estoy aquí ahora mismo, rodeado en mi huerta de mi abar, de mis cebollas, plantando unos puerros. Disfrútalo. Pero quería, pues eso, lo que pasa es que he escuchado un poco del programa y hay cosas que ya creo que las has dicho, ¿no? Pero más que nada es un poco advertencia, ¿no? Primero advertencia y después, advertencia del peligro que supone todo esto, ¿no? En un contexto de guerra, si ya vivíamos absolutamente manipulados, desinformados y a merced del poder mediático, pues ahora imaginémonos lo que está pasando en contexto de una guerra, ¿no? Correcto. Lo has comentado tú, pero quiero recalcarlo, ¿no? La gravedad que supone que en el informativo, por desgracia, más visto de la televisión, que es el de Antena 3, Sí.
pusieran un vídeo de un videojuego, Sí, lo he comentado. diciéndonos que era un bombardeo, y otro vídeo, bueno, de una explosión en China, Exacto. y luego otro vídeo de una niña que se despedía de su padre, mejor dicho, un padre que se despedía de una niña, diciendo que era un padre que se iba a combatir por Ucrania, cuando era justo al revés. Era un vídeo de un combatiente del Donbass, Sí, que se iba a combatir al batallón neonazi Azov de ucraniano. sí. O sea, que es la vuelta a la tortilla total, y yo lo que creo es, porque supongo que habrás hablado mucho Sí, del tema, y voy a seguir hablando ahora. y vas a seguir hablando, pero lo que quería advertir, que lo hemos hecho muchas veces, pero ahora todavía, si cabe, con más razón, que tenga la gente mucho cuidado, porque si en el informativo más visto de toda la televisión son capaces de meterte un vídeo de un videojuego, de una explosión de hace no sé cuántos años en otro sitio, y de un vídeo donde te quieren decir algo, pero es todo lo contrario, Ya nos podemos Pues- esperar lo peor. Además, pues esperemos- ya, Si me permitís, no, si me permitís, sí. compañero, hoy mismo, esta mañana, he visto hay una página de Facebook que se llama Maldito Bulo o tal, que Sí. desmonta cosas, ¿no? Hoy Sí. he visto una que publicaban una imagen de una niña palestina, Sí. de hace varios años, de 2012 creo que es, Sí, enfrentándose a un soldado israelí, sí. haciéndolo pasar como una niña ucraniana gritando a un soldado ruso, pero a poco conocimiento que tengas dices, vamos a ver, se supone que es una niña ucraniana, Sí. ¿vale? Estamos en febrero, en Ucrania, está nevando. Sí, señor. Pues la niña aparece en pleno desierto, Correcto. con camiseta de tirantes, Sin cortarse el un pelo. soldado israelí se ve claramente que no es ruso, porque no lleva ni armamento ruso, Sí, señor. pero la gente se lo traga. Sí, señor. Y, Sí, y señor. es que yo estoy viendo esas cosas, lo del videojuego que decía José, también lo vi, y luego también otra que ha rodando estos días, el famoso fantasma de Kiev, un supuesto piloto de la aviación ucraniana, Sí. que él solo se cargaba a 6 aviones rusos, Sí. que dices, Sí, Pero si el no han héroe. habido combates pero aéreos. si Rusia Toda tiene el guerra dominio necesita aéreo, punto un número héroe. 1. Y punto número 2, las imágenes que pusieron eran de otro videojuego, de un simulador Sí. de aviones. Sí. O sea, está llegando esto a un punto Sí. que vaya tela, ¿eh? Tremendo, correcto. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que esto está relacionado también con la decisión, que supongo que la habrás comentado, y si no, seguro que lo ibas a comentar, la decisión, para mí, en mi opinión, vergonzosa de censurar los medios rusos, A eso iba a hablar ahora. Sí, señor. ¿vale? Porque censurar los medios rusos, o sea, te están, como yo decía en tono irónico el otro día, digo, yo reivindico mi derecho a ser mentido en su totalidad, no solo por el 50%, Claro. porque si los medios occidentales, llámese los vergonzosos grandes medios españoles que te ponen videojuegos, vídeos de videojuegos en el telediario más visto, o sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora solo tenemos derecho a tragarnos la mierda de Occidente? No, o sea, ya ni siquiera, es que esto se parece ya, bueno, si George Orwell viviera, alucinaría, Sí. alucinaría. De cómo ¿Vale? están cumpliéndose sus profecías. Pero totalmente, o sea, totalmente. Así que, claro, esto está entrando en un terreno tan peligroso hasta el punto de que están censurando ya lo que ellos no quieren, porque propaganda es todo. O sea, Sí. es que no queremos que se vea la propaganda rusa. Perdona, pero lo que tú estás haciendo es propaganda también. Ujú. Lo Sí, que sí. pasa es que estás limitando una parte de la propaganda. Sí, señor. Y ahí está el tema, o sea, con ese tipo de decisiones que coartan, por cierto, la libertad de expresión y la libertad de información, lo que hacen es todavía infantilizarnos todavía más. Decía Rodrigo que es que hay gente que se lo traga, claro que se lo traga, Me parece. como ahora nos estamos tragando que no tengamos derecho a lo que sea que venga, de Rusia, porque es otro relato. Ahora solo tenemos derecho a escuchar un relato, que por cierto no tiene por qué ser verídico ni mucho menos. Normalmente, por lo que cuentan, no lo es. Hasta- Entonces esto es alucinante. Y quería comentar una cosa más, y ya lo dejo para que termine, no me quiero cargar el programa. Nada, no te lo cargas. Supongo, no sé si lo has comentado, la decisión, en mi opinión, otra vez, vergonzosa de Pedro Sánchez de enviar armas, Tropas, a Ucrania. tropas. tropas y armas. Pues Sí, me da sí. igual, porque al final las armas,
si llevas armas las van a disparar igual. Sí, sí. Y si llevas tropas, pues lo mismo. Entonces me parece vergonzoso que ahora resulta, porque como somos los mayordomos de Estados Unidos y de la OTAN, pues ahora resulta que hay que salvar al pueblo ucraniano, ¿vale? Pero resulta que mientras Erdogan está masacrando a los kurdos, ahí nadie envía nada, ni nadie ayuda a los kurdos, ni nada de nada. Se me ha olvidado en la lista de guerras olvidadas la de los kurdos. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque resulta que Turquía es aliado de la OTAN, sí, entonces tiene derecho para masacrar a quien le dé la gana. Todo el mundo ahora habla del sátrapa de Putin, pero ¿qué pasa con ese sátrapa llamado Erdogan, que lleva masacrando a los kurdos no sé cuánto tiempo ya? Sí, sí. Pero resulta que a ese nadie le dice nada, ahí no enviamos armas, o en Israel. Aquí las armas se las damos a Israel para que mate a palestinos, o se las vendemos a Arabia Saudí para que mate yemeníes. A los yemeníes y a los palestinos no hay que ayudarlos. Correcto. Eso, sí, así es. Si me permitís otra intervención, eso también Claro. se escucha mucho estos días, ¿no? Hacían un reportaje, no recuerdo en qué informativo, que decía que, claro, es que lo de Ucrania nos preocupa más porque nos pilla más de cerca. Y yo creo que Turquía está más lejos que Ucrania, ¿o qué pasa? No. La única explicación, y es la realidad, aunque sea duro decirlo, es que en Ucrania son blancos y cristianos. Correcto. Pero si son morenos y musulmanes, esos ya no importan tanto. Correcto. Así es. No, es así de crudo, y ese doble rasero que tenemos en Occidente, pues haríamos bien en mirarnos bien para adentro, ¿vale? Y hacer una reflexión y decir hasta qué punto hemos banalizado, como decías tú hace un par de programas, lo insoportable. Correcto. Bueno, pues nada, era eso simplemente, y que me parece horrible la decisión que ha tomado Pedro Sánchez, y la más vergonzosa aún ministra de Defensa, que no hay cosa más peligrosa que una jueza de derechas metida a ministra de Defensa. Yo tiemblo. Así es. Yo con esta tía tiemblo, de verdad lo digo, ¿eh? Y nada, pues eso. Ya a ver si puedo estar el jueves que viene y seguimos hablando del tema, porque por desgracia... seguiremos hablando segurísimo, tranquilo. Por desgracia lo vamos a tener ahí candente. Venga, un abrazo. Un abrazo, José. Muchas gracias por la llamada. Venga, hasta luego. Vale, y hasta ahora. Chao. Bueno, secundo completamente la llamada que hace José, a estar muy atentos a la manipulación a la que nos están sometiendo. O sea, si os fijáis, es cantidad de curioso el hecho de que nos están convenciendo de que tenemos que entrar en una guerra justa a toda costa. Una guerra justa. Me parece una salvajada tan grande decir esa barbaridad, y me parece una más salvajada todavía intentar convencer a la gente de que tome partido en esta guerra, cuando la guerra no tiene que tomar partido nadie, nunca, jamás, a ningún bando, de ninguna de las maneras, bajo ningún concepto. En fin. Bueno, seguimos hablando con el tema de la manipulación, por ejemplo, con el tema que ha propuesto José de la censura a los medios de información rusos, dicen, Russia Today y Sputnik Noticias. Yo me acuerdo cuando en la guerra de Irak, el ejército de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y España, cuando iba avanzando hacia la capital, por cierto, Eduardo Galeano tiene un vídeo espectacular hablando de la guerra de Irak. Dice, si le cambiamos el titular, se entenderá la absoluta barbaridad que supone la guerra. Imaginaros en los titulares al revés. Irak, el ejército de Irak, ha entrado en el territorio de los Estados Unidos y avanza hacia la capital. La guerra no está motivada por el petróleo de Texas, os puedo asegurar. Bueno, pues como veis, el cambiar los titulares de bando nos hace entender las cosas de una manera completamente diferente, ¿no? Imaginaros por un momento también, utilizando la técnica de Eduardo Galeano, imaginaros los titulares ahora de la otra manera, ¿no? El ejército de los Estados Unidos está en territorio ucraniano y se dirige hacia la capital. Los periódicos, las televisiones y el mundo occidental no diría ni mu. En fin, lo digo para que vayáis viendo los dobles raseros, ¿no? Bueno, pues hablando de dobles raseros, cuando la guerra de Irak, yo recuerdo perfectamente
que el ejército de los estadounidenses avanzaba hacia Bagdad libremente, sin acompañamiento de los medios de información, sin periodistas. Llevaba un equipo de periodistas del ejército, o sea, para que hablen de propaganda, ¿no? Y sorprendentemente aquí me llama la atención que aquí en Ucrania, por supuesto, allí hay medios de información y están difundiendo las noticias, las fotografías y las opiniones y las encuestas y las preguntas y los debates correspondientes, ¿no? Cosa que en la guerra de Irak no se produjo porque estaba todo bajo secreto militar. Y como dice, no me acuerdo quién, la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Y como dice José también muy bien, ¿por qué tenemos que escuchar solo a una de las partes? El resto, calladitos, se llama censura, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, bajo un punto de vista lógico ya, sin ánimo de ideologizar nada, una agencia de noticias difunde la información en teoría verídica, ¿no? Claro, lógicamente habrá sus puntos de vista, ¿no? Visto lo que ocurre aquí en España, la información de las agencias de noticias pues también es poco fiable, ¿no? Y como dice José, ¿por qué tenemos que creernos solo las mentiras de los nuestros y no escuchar el otro lado para opinar al respecto, ¿no? Entonces, cuando aquí se decide que las agencias de noticias rusas no pueden escucharse, se llama censura y se llama que solamente podemos escuchar nuestras propias mentiras, no las de los demás, ¿no? Porque hablando de mentiras... Bueno, hablando de mentiras, no, esto es verdad. Esto es verdad. ¿Cómo se llama esto de aquí? A ver si lo tengo por aquí. Aquí. El Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos ha emitido un informe, Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, un informe de los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000, de las intervenciones, bombardeos e intentos de cambio de gobierno, golpes de Estado, se le llaman aquí, desde 1945 hasta el 2000, y aquí tengo yo hasta 2020, ¿no? Y las intervenciones de los Estados Unidos bombardeando, sabotaje o intento de golpe de Estado son 315 en todo el mundo. Compañero, ¿Sí? Tenemos otra llamadita. Adelante con ello. Hola, ¿sí? Hola. Quisiera felicitaros por el programa que hacéis y aunque no esté hoy José ahí, pues felicitaros a los dos que lo hacéis, a los dos o los tres que lo hacéis. Y decir que no estoy de acuerdo en que España envíe armas a Ucrania. Muy bien. Tampoco estoy de acuerdo en que la derecha quiera privatizar la sanidad y la enseñanza. Claro Lo que no. estoy de acuerdo es en que privaticen la monarquía y la iglesia, y que la pague el que la gaste. Maravilloso mensaje. Y bueno, y os cuelgo y ya me contestas por ahí por el teléfono, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Octavio. Vale, gracias. Dios. Gracias a ti. Oye, cuánto me alegran las llamadas como la de este hombre porque dices, madre mía, aún queda un poco de cordura en el planeta Tierra. Muchísimas gracias, Octavio, por la llamada porque has dado un mensaje absolutamente fabuloso, ¿no? Maravilloso, de verdad, una gozada escucharte y estoy completamente de acuerdo contigo en todas tus demandas y peticiones, ¿no? Una guerra es sencillamente la demostración de que el ser humano ha perdido toda la cordura en el camino, ¿no? Una guerra es el último paso, bueno, el último jamás se tiene que llegar a ese paso, nunca. Y llegar ahí significa que el ser humano no ha aprendido nada de 10.000 años de historia. Y la verdad es que plantear enviar armas, un país, un gobierno, en este año en el que estamos viviendo, indica que no hemos aprendido nada de la historia para nada. Y me parece perfecto el mensaje a quien corresponda, independientemente de todo lo demás. No se pueden enviar armas para acabar una guerra. Eso es absolutamente demencial. Y luego, por supuesto, con la monarquía que te voy a contar. A mí me parece que la monarquía se la tiene que pagar quien quiera, ¿no? Y la iglesia, por supuesto, sea iglesia romana, budista o otra llamadita. Otra, adelante con ello. ¿Sí? Bueno, se ha cortado. Se cortó. Bueno, pues nada, seguiremos esperando y además estamos encantados de que la gente participe y sobre todo participe de la manera que lo ha hecho Octavio, que me ha dejado traspuesto, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Pues estábamos comentando, ¿no? Esto, la hipocresía, ¿no? De los medios, de la televisión, de la sociedad,
fomentando unos sentimientos, el odio, la diferencia, y haciendo crecer otros cuando hace olvidar algunas, ¿no? Y precisamente aquí nos estamos olvidando de que estamos asistiendo en los últimos años a que determinados países hagan lo que les salga de las narices sin ninguna justificación, incluso con mentiras, en el caso de la guerra de Irak, y aquí todo el mundo se llama andana, ¿no? Y ahora resulta que tenemos que estar tomando partido por uno o por otro contendiente, ¿no? Esto es absurdo, ¿no? Ninguno de los dos merece ningún tipo de apoyo, ¿no? Y en definitiva lo que habría que procurar es no enviar armas a ningún sitio, no fabricarlas, y no ir a una guerra de ningún bando, por supuestísimo, ¿no? Porque en definitiva, como dice también Eduardo Galeano, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar te mato para robar. Porque en definitiva todas las guerras son por dinero, todas. Desde el principio de la historia del hombre, todo ha sido para conseguir dinero y más poder. Y el que nos mienta con cualquier otra milonga nos está engañando y manipulando. Y hablando de, bueno, si queréis os hago la lista desde 1945 hasta el 2020 de todas las intervenciones que los periódicos y las televisiones le han parecido tan bien, porque nadie se ha movido ni un pelo. Bueno, y luego vamos a seguir viendo hipocresía, ¿no? Mirad qué noticia para que nos demos cuenta. Mira, el otro día aparecía también una noticia de que las multinacionales europeas, esas que solamente se preocupan por el negocio, por conseguir dinero a costa de la vida de quien sea, ahora sí que se suman a las sanciones, ¿no? El jefe seguramente manda. Pero, sin embargo, la Unión Europea excluye de las sanciones a Rusia los diamantes belgas y los productos de lujo italianos. Podemos hacer boicots y sanciones y asedios, pero a mí mis joyas y mis bolsos de Louis Vuitton no me los quites, porque me interesa mucho seguir fardando. Como veis, la hipocresía a la orden del día, ¿no? Bueno, hablando de hipocresías, mira, la última. Esta la leí el otro día y me quedé a cuadros porque digo, vaya tela, qué morro. Y no había caído en la cuenta, no había caído en el detalle, ¿no? Cuando se acabó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluía a todos estos países, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania, Lituania, todos estos países del eje del este que llamaban entonces el eje del mal y todas esas cosas. Bueno, pues cuando se acabó la URSS y cada uno de los países consiguió su nacionalidad, se acabó el Pacto de Varsovia. Lo eliminaron, se acabó, no tenía sentido, ¿no? Y yo me pregunto, y se preguntan muchos periodistas, ¿qué sentido tiene la OTAN para defenderse del Pacto de Varsovia cuando ya no hay URSS? Como veis, lo de la hipocresía puede alcanzar cotas muy altas, ¿no? Bueno, y seguimos hablando de hipocresía. Vamos allá. Todas las televisiones en este país están diciendo, y además con razón, que el principal, el que va a sufrir las consecuencias de toda la guerra, por supuesto, va a ser la población civil de Ucrania, por supuesto. En todas las guerras, el que paga el pato siempre son la población, por supuesto. Por supuestísimo. Pero es curioso cómo somos de selectivos. Como decía Rodrigo perfectamente, los refugiados que huyen de Ucrania ahora son, y además con toda la razón, dignas de todo apoyo, por supuestísimo, ¿no? Pero fíjate qué hipócritas que somos. Nos hemos olvidado de todos los demás millones de personas que están buscando salvar la vida provenientes de otras guerras. Como decía Rodrigo, el problema está que no son rubios y con ojos azules, ¿no? Fíjate tú hasta qué punto nos estamos haciendo racistas, ¿no? Y un artículo muy bueno, lo tengo por aquí y con él creo que acabaré. O no lo sé, porque quedan 10 minutillos, igual me da tiempo de hablar más cosas, ¿no? Mira, antes de continuar esto, el otro día un artículo de un periodista, y gracias a todos los periodistas que me ayudan en este programa, por supuesto, ¿no? Siempre procuro dar el nombre porque no me quiero atribuir ninguna de las palabras fabulosas que en algunos casos escriben, ¿no? Bueno, pues Pablo Elorduy es otro escritor del Diario Público. Por cierto, al mismo tiempo que os recomiendo que apaguéis la televisión y que apaguéis las pantallitas de los móviles para informaros, porque no os informan, os manipulan, yo os sugiero que si queréis leer alguna cosa independiente, el Diario Público es una maravilla, ¿eh? No me paga nada, os lo aseguro. El Diario Público, porque por ejemplo el diario.es,
que yo sigo con interés porque tiene algún atisbo de independencia, ya está teniendo algunas firmas que realmente dejan que pensar en cuanto a su independencia, ¿no? Porque ya he visto un par de artículos que ya directamente mienten o directamente es una opinión al respecto sobre temas que me parece que son demasiado importantes como para decir tengo toda la razón yo. Bueno, pues os decía, así como el diario.es ya está metiendo en nómina a algunos periodistas que ya como mínimo se puede discutir sus artículos, en el diario público todos los que me encuentro son, vamos, magníficos y por lo menos dan un punto de vista que vale la pena comentar, estudiar, plantear, propone críticas, propone preguntas y eso es lo más importante, ¿no? La independencia de cada uno para buscarse la información y utilizar la lógica para saber si es engañado, ¿no? Bueno, pues Pablo Elorduy escribe en público, ¿no? Y el otro día en un artículo pone, hablando de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De que no estamos aprendiendo nada de la historia, ¿no? Teníamos que haber aprendido de la ascensión del fascismo en Italia, en España y en Alemania, por ejemplo, cuando todo el pueblo se dedicó a votarle a Hitler o a Mussolini o a Franco. Bueno, a Franco no lo votaron, por supuesto. Bueno, pues teníamos que haber aprendido de la historia y ver cómo se va la historia produciendo una y otra vez para aprender que lo que está ocurriendo ahora es realmente muy preocupante, ¿no? Y decía en este artículo Pablo Elorduy, si la historia comienza todos los días, es como si no existiese la historia. Si cada día, porque no hemos aprendido nada, tenemos que repetir lo mismo que pasó ya antes muchas veces, la verdad es que tenemos un destino bastante chungo, ¿no? Bueno, pues seguíamos hablando de hipocresía y estábamos hablando en este caso de los refugiados. Pero como aquí la televisión nos manipula y solamente son refugiados los ucranianos ahora en este momento, aquí David Torres, otro escritor del Diario Público, mira qué cosas, no tengo comisión, os lo aseguro, para hablar de esta gente. Lo que pasa es que me encuentro tantas firmas interesantes ahí en este periódico que os recomiendo su lectura y por supuesto os recomiendo que apaguéis las televisiones, cualquiera, incluida la estatal de Televisión Española, porque todos mienten, manipulan y nos dirigen. Bueno, pues termino con este artículo de David Torres. Escribe muy bien también este hombre, ¿eh? Y se llama Refugiados Invisibles. Y como nos explica muchas cosas de paso, pues os lo leo y ya con esto termino. Y me alegro un montón de que haya intervenido tanta gente y de que afortunadamente haya alguna persona que se pare a pensar las cosas, gracias o no, a estos micrófonos, ¿no? A estas noticias que os comentamos una al lado de la otra. Bueno, nos dice David Torres. Es admirable el despliegue de generosidad y compasión con que Europa se ha volcado con los refugiados ucranianos. Unión Europea y también iniciativas municipales, vecinales y particulares. En apenas 4 días desde el ataque, cerca de 500.000 de personas han escapado del país, mientras que otras 100.000 han abandonado sus hogares con lo opuesto. Pero los expertos calculan que en poco tiempo la cifra de refugiados rebasará pronto el 1.000.000. Lo que ya no resulta tan admirable es la tibieza, por decirlo suavemente, que la Unión Europea y esos mismos organismos gubernamentales han mostrado con docenas de miles de refugiados de otras guerras y de otros continentes. La tranquilidad con que bostezan ante los repetidos naufragios de las embarcaciones que se atreven a cruzar el Mediterráneo. La pachorra con que plantean telarañas burocráticas a los afortunados que logran poner pie en Europa. La indiferencia con que asisten al infierno helado de los campamentos turcos y griegos, donde los niños mueren de hambre y frío. Debe ser que Ucrania cae más cerca que Siria, que Sudán, que Congo, que Yemen, que cualquiera de esas guerras terroríficas que asolan África y Oriente Medio desde hace años, algunas desde hace décadas. Debe ser que no vemos esas guerras por la tele, comentadas a todas horas por los mismos tertulianos que antes estaban hablando de volcanes o pandemias. A todas horas mediante imágenes escalofriantes que en ocasiones están tomadas de otros conflictos o incluso de un videojuego, mientras que nunca vemos las ráfagas de ametralladora en las selvas africanas,
ni los hogares destruidos en Yemen, ni esas minas de coltán y minerales preciosos donde millones y millones de niños son explotados como animales. Debe ser que los ucranianos se parecen más a nosotros. ¿Dónde va a parar? Tienen la piel blanca, no son negros ni musulmanes. Sí, debe ser cosa de la proximidad étnica y geográfica. Aunque si lo piensas bien, Trípoli, en Libia, está a 1000 kilómetros más cerca de Madrid que Kiev. Y tampoco movimos ni un dedo ante la catástrofe de un país que Obama decidió borrar del mapa solo porque le tocaba salvar al mundo a bombazos. Ojo, Obama, Premio Nobel de la Paz. Agárrate. Ojo, Agárrate, Rodrigo, exactamente. Y seguimos sin moverlo cuando en los mercados de Libia, hoy mismo, están subastando esclavos. Tela marinera, una noticia de televisión podría ser magnífica, ¿no? Estar haciendo un documental al respecto. A lo mejor por eso, porque hay refugiados de primera y de segunda, o quizá por la proximidad étnica y geográfica, Almeida se ha ofrecido a acoger en Madrid a los ucranianos que haga falta, cuando hace solo unos años criticaba el cartel de bienvenida con que Carmena recibía a otro tipo de refugiados. A lo mejor por eso Polonia ha abierto los brazos ante la llegada masiva de miles de ucranianos, cuando hace solo unos meses docenas de migrantes y bielorrusos murieron congelados en los bosques al intentar cruzar la frontera polaca. Es triste constatar que la solidaridad, la cooperación y la piedad acaban ante cierta tonalidad de la piel, cierta ideología o ciertas creencias religiosas. Lo mismo que el interés informativo por unas guerras que merecen portadas, primeras planas y reportajes a todas horas, y la apatía por otras que importan menos que un desfile de moda. Como veis, la manipulación está a la orden del día y multiplicada a la enésima potencia. Con esto termino y la semana que viene seguiremos, desgraciadamente, hablando de la guerra y de la manipulación. No os dejéis manipular, por supuesto. Compañero, hasta la próxima semana. Hasta luego. Se te llena la boca de libertad.